Hermanos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a un nuevo episodio que tenemos. En esta oportunidad estamos con, bueno, como siempre con José. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Y en esta oportunidad estamos con Pastor Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? Pastor Pablo, Gusto estar acá. ¿cuántos años pastoreando? Ya, 20 cumplí. 20 Este año, en junio 21. en La Victoria, ¿verdad? Sí, como pastor, ¿no? En la iglesia. Y bueno, Gracias a Dios. este episodio vamos a estar tocando unos temas que a algunos les cuesta, es un poco difícil de tratar. Vamos a tocar del perdón, ¿no? ¿Qué nos podría decir acerca del perdón bíblico? Ya, bueno, creo que está implícito en el Evangelio, ¿no? Porque cuando todos los creyentes, ¿no? Que entendemos el Evangelio, lo hemos creído, lo hemos aceptado y también lo compartimos. Creo que cuando uno habla del Evangelio va a hablar del perdón, ¿no? Porque Cristo nos enseñó la reconciliación. Y para que haya reconciliación con Dios, tiene que haber, por su gracia, el perdón, ¿no? Cristo nos brinda el perdón. Porque creo que sepas que muchas veces es tan difícil pedir perdón, es tan difícil este tema. Ya creo que es porque somos pecadores, ¿no? Como que puede ser una respuesta muy simple, pero es la razón, ¿no? Porque nos queremos justificar. En cuanto a la salvación, ¿no? Hablando teológicamente, el hombre se justifica, ¿no? El hombre se esconde, el hombre no quiere confrontar su pecado. Entonces, por eso creemos que no he hecho mal. Y si he hecho mal, lo justifico, ¿no? Como que no es tan grave, ¿no? Porque nos cuesta confrontar que hemos hecho mal. Hemos hecho mal. Sí, pues justo quería también preguntarle con, digamos, casos específicos o también sobre algo en la Biblia en específico. El Señor Jesús les enseñó a sus discípulos que ellos tenían que perdonar 70 veces 7. ¿A qué hace referencia eso? No sé, contexto cultural o qué es lo que nos quiere enseñar Jesús a través de ese mensaje que le dio a sus discípulos. Sí, claro, en Mateo 18, si no recuerdo bien, pero ahí está. Y la parábola, ¿no? Porque después lo que le dice a Pedro, ¿no? Porque es Pedro el que le dice que tradicionalmente los judíos, creo que ellos tenían como una medida básica de que si he perdonado hasta 7 ya creo que es lo suficiente, pero ahí es donde Cristo le dice, ¿no? Hasta 70 veces 7. En realidad no es que debemos contar cuántas veces ya me han ofendido y cuántas veces he perdonado y es suficiente, ¿no? Sino Cristo quiso decir que en realidad perdonamos siempre, ¿no? Siempre estamos dispuestos a perdonar. Y después lanza la parábola, ¿no? De los dos deudores y de verdad esa parábola es muy, muy especial para entender que, en resumen, que en realidad nosotros no perdonamos porque pensamos que nuestra deuda no es tan grande. Cuando en realidad si viéramos que Dios nos ha perdonado una deuda muy grande, nuestros pecados, nuestra manera de perdonar o pedir perdón cambiaría, porque lo que hemos hecho contra de Dios es muy grande comparado a lo que han hecho en contra de nosotros. Sí. ¿Cuánto énfasis cree que debería tener una iglesia en este aspecto? Porque creo que a veces algo usual o común en la iglesia es que, digamos, dejan de lado, o sea, digamos, lo peor o lo más fuerte, el pecado más fuerte en la iglesia es si alguien está con borrachera, infidelidad, ¿no? Pero a veces en la iglesia, digamos, el problema más real, digamos, es que a veces falta de perdón, orgullo, jactancia, todo esto alrededor, ¿no? ¿Cómo cree que se debería tratar en la iglesia? ¿Qué cultura se debería generar? Claro. Creo que predicando positivamente uno se da cuenta que, por ejemplo, en las epístolas hay mucho. Siempre Pablo, por ejemplo, yo prediqué en mi iglesia Primera de Juan y habla mucho de las relaciones, ¿no? Soportándoos unos a otros, amándoos unos a otros y habla acerca del perdón, quitar amargura, enojo. O sea, viendo en las epístolas nos damos cuenta que si predicamos como dice la Biblia, vamos a hablar mucho acerca del perdón, ¿no? Que en cuanto a relaciones. Entonces yo creo que ahí está, ¿no? Predicar lo que dice la palabra de Dios y vamos a encontrar mucho de esto. ¿Qué recomiendas usted, Paz, a aquellas personas que muchas veces vienen lastimadas a la iglesia, vienen con dolor de familiares, han sufrido muchas cosas dolorosas en su vida y vienen con la idea de que no puedo perdonar a tal persona? No, como pastor joven, cuando yo tomé el pastorado, no era muy paciente de repente en ver que hermanos no podían perdonar, ¿no? Yo de repente un poquito muy
entusiasmado por el ministerio y ver que Dios cambia vidas, pero me ponía un poquito intransigente, ¿no? Cuando hermanos decían, no puedo perdonar. Entonces yo lo tomaba como que, ¿qué tienes, no? ¿Qué pasa? Dios te ha perdonado. Pero usted no la perdonaba. ¿Por qué no me voy a perdonar? No, exactamente. Entonces, por eso digo madurez, porque tras los años me doy cuenta, en mi propia vida, me doy cuenta que es un proceso, ¿no? Creo que el mandamiento es claro, perdona, y sí, perdonamos, pero creo que hay hermanos que han pasado de verdad cosas muy dolorosas. Y creo que esa etapa es el hecho de la mano de Dios, Él nos lleva a andar en la gracia, en la misericordia, y poder restaurar una relación. Entonces yo creo que hay que enseñar, hay que perdonar, y por su gracia lo podemos hacer. Y otra es la etapa de restaurar relaciones, ¿no? Porque imagínate que tú le digas a una hermana, por ejemplo, que ha sido maltratada, ¿no? Abusada por su pareja, y que tú le digas, no, ahora tienes que someterte y perdonarle como si nada ha pasado. No, o sea, creo que hay un proceso de consejería, ¿no? Sería de ayudarle, ¿no? A que recupere su dignidad, su identidad en Cristo, que sea sanada, ¿no? Y a la Finalmente igual, la hermana tiene que perdonar, ¿no? Claro, pero explicarle me refiero, ¿no? Explicarle sí, que, proceso. Sí, hermano, o sea, no te sientas mal si todavía tienes luchas, ¿no? Porque estamos en un proceso. Creo que también usted lo considera paz dentro del pastorado. Para cualquier pastor, líder, debe ser una virtud perdonar, porque se habla mucho hoy en día que el pastor es atacado, la gente puede hablar mal del pastor, ¿no? Y después necesitan del pastor. No, y usted espera, pastor, los pastores se enteran. ¿Cómo lo ves usted? No, claro, yo te diría, bueno, no sé si contesto la pregunta con esto, pero creo que los pastores o hermanos que están en el ministerio ya buen tiempo, es muy difícil hablar del perdón, porque cuando te toca a ti como líder perdonar, entonces ya se vuelve un poquito más difícil, ¿no? Y precisamente lo que dije, ya no uno es tan rígido, ¿no? En decir, ¿por qué hermanos no perdona? Porque la Biblia lo dice, pero cuando te toca atravesar por situaciones difíciles, ahí te das cuenta que no, o sea, no, es complicado muchas veces, ¿no? Pero creo que también el pastor o un líder está en ese proceso de aprender de Cristo el perdonar, en pasar por alto, ¿no? Las ofensas. Papás, y también justo hablando de lo que estamos tocando, sí. ¿Cómo debería actuar una persona, digamos, que ha sido o se siente ofendida por diversas situaciones, problemas, amigos o gente alrededor? Normalmente, como usted dice, un pastor recibe mucho esto, pero también, digamos, cada creyente, ¿cómo debería manejar esto, ¿no? Se siente ofendida, se siente herida por diversas situaciones, ¿no? Justo hoy hablábamos también en una clase que a veces es posible que una persona sin intención haya ofendido a otra, pero ¿cómo deberíamos manejar esto, no? Digamos, yo me siento ofendido por algo que Leo me dijo, pero digamos, su intención no fue esa. Por eso, ¿cuál debería ser mi reacción? ¿Cómo debería yo manejar esta situación? ¿Qué piensas sobre esto? Sí, yo lo que procuro enseñar o en consejería, ayudar a hermanos, y en mi propia vida también, es que a veces queremos darle una explicación, ¿no? Queremos abordar el punto, ¿no? Tal persona me ofendió y le buscamos las respuestas. ¿Por qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué a mí? Entonces cuestionamos mucho, ¿no? Entonces yo procuro ayudar a personas y a mí mismo, pensar como la Biblia nos muestra, ¿no? Por encima de todo lo que está pasando, aún las personas, creo que lo más difícil, ¿no? Cuando una persona nos ofende es que ni lo reconoce, no cambia, ni pide perdón, y a veces eso como que nos arde, ¿no? Nuestro ego, pero mira, encima me ha lastimado y no pide perdón, y eso creo que es lo que más nos perturba. Entonces yo creo que Dios, por encima, está usando a personas, ¿no? Para moldear nuestras vidas, para aprender humildad, aprender a perdonar, aun cuando no te piden perdón. Entonces creo que eso ayuda, porque hay ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿no? Como cuando el rey David estaba huyendo porque se rebeló a Absalón. Y si mal no recuerdo, es Simei, el que le insulta, ¿no? Comienza a insultarle, su soldado le dice, le voy a cortar la cabeza a ese perro muerto. Y David le dice, no, déjale porque quizás Dios le ha permitido. Entonces, ahí yo encuentro que eso nos ayuda. De repente la persona que me ha ofendido, ya, sí está mal, pero
Dios permite cosas para que mi humildad o aprenda a perdonar. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, tenemos que ver desde la perspectiva de Dios, ¿no? Usando estas situaciones. Si usted, Paz, o algún creyente se siente atacado, como dice José, de cierta manera, vos que perdonar, ¿no? Porque lo han ofendido. La persona debería ir con la persona que lo atacó, por así decirlo, a buscar su perdón. ¿No? Digamos, usted, es un ejemplo, usted escucha a un hermano que murmura eso. Sí. Lo escucha de casualidad. Usted iría con el hermano y diría, he escuchado esto. O sea, Ya, depende, ¿no? Porque hay algunas cosas que podemos escuchar, pero que de repente no van a tener mucho impacto, más que conmigo nada más. Entonces yo lo discierno que esto lo resuelvo en mi corazón. Lo escuché, pero lo pasaré por alto. No voy a ir. Ahora, es diferente cuando se está esparciendo dentro de la iglesia, de repente, ¿no? Está contaminando a otros. Creo que sí ahí hay que proceder a hablar, porque ya no solamente soy yo, está afectando hasta de repente el testimonio de la iglesia. Pero no por mí, ¿no? No porque voy a hacer un movimiento a favor de mí, sino de que sea de tropiezo, de mal ejemplo. Ahí sí creo que tenemos que hablar, ¿no? Claro. Y eso puede aplicarse a cualquier situación. Por ejemplo, digamos, usted habla como pastor para la iglesia. Pero imaginemos un hermano con su familia. Exacto. Claro. ¿Podría aplicar también esa forma? Claro, sí, porque la Biblia misma nos enseña que tenemos que sufrir el agravio. En cuanto dependa de nosotros, estar en paz, ¿no? En las epístolas hay muchas cosas que hablan de resolverlo a nivel personal, ¿no? Y pasarlo por alto, como una muestra, ¿no? de Cristo mismo, ¿no? Cristo demoró hasta el final para revelar, ni siquiera lo señaló con nombre a Judas, sino que él fue muy paciente hasta el final de revelar, ¿no? El traidor. cuando la Biblia menciona, Paz, que lo hablamos el 70 veces 7, implícitamente está diciendo que sea por siempre, ¿no? Pero ¿cómo una persona puede ejercer paciencia con alguien que sigue fallando y pide perdón y sigue fallando y sigue pidiendo perdón? Claro. No, creo que ese pasaje, Mateo 18, habla mucho de este lado, el lado del parte ofendida, podríamos llamar, el desarrollar un carácter perdonador, ¿no? En sí es el fondo, el desarrollar una vida de constante perdón, como el Señor, ¿no? Pero en el otro lado es cómo tratamos a la persona, ¿no? que ofende. Porque no es igual, ¿no? A una persona que viene y dice, lo siento, no me he dado cuenta después de tiempo que no debí decir eso, arreglado, ¿no? Pero no es lo mismo con una persona de repente ya está con una actitud bélica, ¿no? Está siempre en constante pelea, conflicto. Ahí debemos tomar medidas. Y tenemos proverbios, ¿no? Cuando dice que no respondas al necio conforme, ¿no? A su necedad. Entonces, la confrontación. Entonces, ya tenemos que ver, ¿no? La persona, ¿no? Que de dónde viene. Aún el Señor Jesús fue muy paciente con los fariseos, pero igual les dijo, les reprendió. Entonces, creo que ahí hay que ser sabios. Pero en el lado personal, es que Dios quiere que desarrollemos un carácter perdonador. Por eso siempre, ¿no? Siempre estar dispuesto a perdonar. Y hablando de este caso específico de alguien reiterativo, sí, el perdón sigue viniendo por parte del ofendido. ¿Cree usted que mientras más perdón haya, más condiciones también hay? Porque sigue siendo reiterativo. Tomamos el ejemplo de la mujer que habló. Su esposo la ofende siempre, tal vez la golpea. Perdón, ok, son 1, 2, 3, 10 veces. Sigue viendo todo el hombre. ¿Qué debería hacer la mujer? Claro, obviamente tiene que haber medidas, ¿no? Para poder evitar más. Primeramente, no exponer, no malinterpretar en los pasajes, ¿no? Lo podemos decir el pasaje que habla de si alguien te ofende una mejilla, pon la otra. Claro. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Está hablando acerca de estar dispuesto a la reconciliación, a que me podrías fallar de repente una y otra, y siempre habrá una respuesta de gracia de parte de mí, en madurez hablando, ¿no? Pero tampoco hay que ser ingenuo, porque gente podría aprovecharse para decir, tu Biblia dice que debes de soportar y debes soportarme. No, entonces tenemos que actuar ahí, tomar medidas para la salud de la relación más que todo. No porque alguien te puede decir, tú ya no perdonas, ya mira,
La Biblia dice que en vez de aguantar, ¿no? Es que también queremos tener una buena relación, tenemos que establecer normas, ¿no? O sea, ya es diferente, ¿no? En ese sentido. Claro, y en ese sentido de lo que está mencionando, digamos, ¿cómo se ve de manera práctica o tangible ese perdón, ¿no? Porque algunas personas podrían confundir que ya perdono significa simplemente, digamos, no le hablo más y ya no tengo un tipo de relación con él. Claro. Pero, ¿qué significa, no? O sea, para no llegar a ninguno de los dos extremos, ¿no? Porque algunos también, como dice, al interpretar algunos versículos, ya simplemente agarran y dicen, ya, tienes que golpearme siempre. Siempre golpéame, y eso es perdonar. Pero, ¿cómo se ve de manera, digamos, más tangible, práctica, el perdón? O sea, ¿qué deberíamos hacer? Quizás tocando el versículo donde dice que debemos orar por nuestros enemigos, ¿no? Y hacerles, bendecirles, etcétera. Claro. No sé qué. Claro, cosas prácticas sería, hablando de una pareja, ¿no? Que se ha ofendido, es decir, bueno, te perdono, ¿no? Y en Cristo y empezamos de nuevo, pero necesitamos buscar ayuda. O sea, no es una condición, sino que, ¿por qué nos hemos ofendido? Es que algo estamos mal. O los dos o tú, ¿no? Entonces, no condición, no sería un paso, ¿no? De decir, necesitamos buscar ayuda. Y creo que esa sería una prueba para la persona que ha ofendido de que realmente acepta, ¿no? Que ha hecho mal. Claro. Otra cosa es establecer un cambio en cuanto a la relación, ¿no? Entonces tendríamos que hablar de un caso específico, ¿no? Porque yo siempre como pastores vemos el lado familiar, ¿no? Pero puede haber el lado del liderazgo, puede ser en el lado de los jóvenes mismos, ¿no? De los adolescentes que a veces son pero tan hipersensibles, ¿no? Cualquier cosita. Entonces tenemos que establecer cosas prácticas como eso, ¿no? Buscar ayuda, oración, juntos leer un pasaje, hasta un libro, ¿no? Y creo que eso sería una pauta para decir, bueno, ok, estoy perdonando, pero vamos a una mejor relación, ¿no? Me parece que dentro del proceso del perdón, sobre todo la persona que ha ofendido, tiene que tomar ciertas medidas para que no vuelva a pasar, ¿no? Yo creo que muchas veces la gente pasa por alto eso y, ok, te perdono, que no pase de nuevo, pero la gente que ha sido lo que ha ofendido no toma nada, ¿verdad? No hace nada para cambiar su situación, su temperamento, su carácter, y vuelve a ofender, y vuelve a ver. Sobre todo pasa incrédulo. Sí. Sí, o sea, ahí es igual, solo que ya sería un poquito diferente en el sentido de que te perdono, porque, bueno, les digo, obviamente, cosas que hasta a mí me han pasado, ¿no? Te perdono, pero si no cambias, como que nuestra relación va a cambiar. Claro. Porque no puedo hasta mirarte bonito si tú sigues con lo mismo. No, ¿me entienden? ¿No? Entonces, y no es que no perdonas, ¿no? Ya contigo nunca, ¿no? Te borro de los contactos, que sería un caso extremo, ¿no? Por situaciones, pero sería decir, mira, yo quisiera tener la mejor relación contigo, pero no ayudas. A mí me gustaría, Paz, si usted puede contar una anécdota muy por afuera. Ya, a ver. No, sí, acá sí trae firme, pero pues lloró de gran manera, tal vez usted, o dijo algo a su esposa, y después vino a pedir perdón. ¿Cómo estuvo usted? ¿Con qué cara decidió? No, sí, yo mira, muchas veces como predicador uno no trata de sentarse en el pasaje, pero es inevitable no compartir con la congregación sin entrar en nombres ni en detalles, pero abrir su corazón, porque precisamente Dios ha puesto al líder como un pastor, un miembro de la iglesia, una oveja para guiar a la congregación, porque se habla de corazón, ¿no? Y sí, o sea, en un primer momento duele, o sea, tenemos que ser sinceros. El que diga que no le duela, o sea, o no es terrícola o está, de repente está mostrando una fachada que de verdad no es saludable para el pastor. Duele. Ahora, reconocer que duele no significa que yo no soy fuerte espiritualmente. Hasta el mismo Cristo en Mateo 26 les dijo, chicos, estoy triste hasta la muerte en el Getsemaní. Y yo encuentro ahí mucha ayuda de reconocer, o sea, mostrar vulnerabilidad. Número 2, entonces, como todo creyente, lo que dije es, creo que debemos de darnos un tiempo para poder resolver, ¿no? Confrontar el asunto. El problema es lo que les dije, cuando en la parte que ha ofendido ni se da cuenta, ¿no? Uno por este lado está sufriendo, pero la parte que ofendió lo toma de una manera muy ligera. Entonces ahí entonces perdonar, lo que yo he aprendido es perdonar
por adelantado, ¿no? Y eso me ayuda a mí para poder enfrentar esos casos. Claro, es interesante que, ya quizás como para ir cerrando, sí, a veces gente para agarrar el tema de la controversia del perdón, solamente miran el mandato bíblico del perdón aisladamente. Ajá, pero hay muchas cosas más. Sí, o sea, por ejemplo, en Gálatas 6 dice que ustedes que son espirituales vayan y hablen con el hermano, ¿no? Con el fin de restaurarle. Mateo 18, del pasaje que estamos hablando, dice también que el ofendido debe buscar al que le ofendió para ganarle, ¿no? Entonces eso ya implica que tiene que haber cierta conversación en la cual se pueda buscar una solución para cierto tema, ¿no? No solamente perdono y pucha, yo en mi corazón ya no lo odio, pero no, es también muchos aspectos más. Ser de ayuda, bendición, servirle, llegar a un acuerdo y muchas de estas cosas, ¿no? Entonces creo que no solamente es ver el perdón de manera aislada y tengo que perdonar y simplemente me sigue lastimando o sigue haciendo cosas contra mí, y simplemente yo digo, no hago nada más, sino que más bien el perdón implica hablar con la persona e intentar llegar a un mutuo acuerdo para un bien mayor detrás. Pero sí, Pastor, muy agradecido por su tiempo, también a Leo, las preguntas, y de verdad creo que ha sido un tiempo de gran bendición. Hermanos, esperamos que pueda haber sido de bendición a cada uno de ustedes. Y no sé, quizás Pastor quiere dar algunas palabras finales para poder terminar. No, sí, agradecerles, de verdad, José, es un tipo muy lindo hablar de las cosas de Dios, ¿no? Pero en cuanto al tema, sí, es la gracia del Señor. La gracia del Señor creo que nos ayuda a tanto ayudar a, cuando me han ofendido, ser sanado, ¿no? Y también poder pedir perdón, ese lado que de repente no hemos hablado, ¿no? A veces nos cuesta, ¿no? Pídeme perdón, ¿no? Entonces, pero ahora te toca a ti. Entonces, solamente seguir buscando a Cristo, hermanos, porque Él nos va a enseñar a poder enfrentar el perdón. Hay una frase que yo me la repito cuando tengo que perdonar, que es, y ustedes también lo han escuchado, tal vez han pensado, que es, tengo que perdonar porque Cristo me perdonó a mí. Entonces, es increíble. Los perdonados perdonan, ¿no? Los perdonados, realmente. Sí. Excelente. Gracias. Sí, gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Hermanos, gracias por su tiempo. Dios le bendiga mucho y nos vemos en una siguiente ocasión.